Ahí termino de admitir a todos y comenzamos. Ahora les voy a dar unas recetas que son muy ricas antes de comenzar con los blends de té. Vamos a preparar unas bananas horneadas, que es muy rico, pero esto no lo preparo con té, lo preparo con infusión de frutos rojos. Ahora creo que Juan me preguntó la diferencia entre té e infusiones, ahora enseguida se las explico. Justamente lo que vamos a utilizar ahora es una infusión de frutos rojos, que ahí en la Angostura consiguen seguro. Es una receta muy rica, yo la he preparado varias veces y es un postre rico para preparar. Esperen que termino de admitir a unos más y ya comenzamos. Aprovecho, Juan, para comentar la diferencia entre una infusión y un té, es que en el té tiene que haber sí o sí hojas de la Camellia sinensis. En cambio, cuando yo digo una infusión de lavanda, puede ser que haya solamente lavanda, ¿entendés? En cambio, puede haber un té de lavanda, pero para que sea té de lavanda, tiene que haber, además de lavanda, tiene que haber hojas de la Camellia sinensis. ¿Sí? Si no hay presencia de hojas de la Camellia sinensis, no se llama té, es una infusión. ¿Queda claro, Juan? Buenísimo. Esa es la gran diferencia. Bueno, esta es una receta, como les digo, muy rica. Les voy a dar, esta receta es para preparar aproximadamente unas 3 bananas. Entonces después ustedes fíjense por la cantidad de gente que tengan a comer. Yo les recomiendo primero preparen una para ver si les gusta y después se lanzan a hacer toda la receta completa. Pero les cuento, para 3 bananas necesito 200 centímetros cúbicos de jugo de limón. 200 centímetros cúbicos de jugo de limón. Necesito 2 cucharadas de manteca a temperatura ambiente. Necesito 100 gramos de azúcar. Unos 200 centímetros cúbicos de una infusión de frutos rojos. Preparo la infusión de frutos rojos. Y esas 3 bananas que yo les comentaba, que tienen que ser 3 bananas no demasiado maduras, más bien duritas, les diría. ¿Sí? Porque las vamos a mandar al horno. La cuchara de manteca tiene que ser cuchara sopera. 2 cucharas soperas de manteca a temperatura ambiente. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a pelar las bananas. Recuerden que no estén demasiado maduras, más bien duras porque van al horno. Pelamos las bananas y las colocamos arriba de un papel metálico. Cortamos pedazos de papel metálico porque vamos a ensobrar, vamos a guardar, a envolver las bananas dentro de ese papel metálico con un poco de toda esta preparación que vamos a hacer de esta receta, de los frutos rojos, de la manteca, de todo, ¿sí? Entonces, pelamos las bananas y las colocamos sobre ese papel metálico. Ahí se acaba de unir Alfonso, así que vamos a dar de vuelta los ingredientes. 200 centímetros cúbicos de jugo de limón, 2 cucharadas de manteca soperas, temperatura ambiente, 100 gramos de azúcar, 200 centímetros cúbicos de una infusión de frutos rojos y 3 bananas, no demasiado maduras. Entonces, vamos a preparar la salsa ahora. La salsa la preparamos mezclando el azúcar
los 100 gramos de azúcar con los 200 centímetros cúbicos de jugo de limón y con la manteca derretida. La manteca la vamos a derretir, ¿sí? Con la manteca derretida y con la infusión ya preparada. Es decir, hemos preparado la infusión de frutos rojos, 200 centímetros cúbicos de esa infusión, retiramos los frutos rojos, pero los guardamos, los reservamos porque los vamos a usar. Entonces la salsa la preparamos con el azúcar, el jugo de limón, la manteca derretida y la infusión de frutos rojos con el líquido. Preparamos bien toda esa salsa, la mezclamos y vamos a bañar cada una de esas bananas. Vamos a ver preparado con el papel metálico como si fueran unas canoas y vamos a bañar las bananas con esta salsa. Con esta salsa. Y le podemos agregar arriba los frutos rojos que hemos utilizado en la infusión. Le podemos agregar los frutos rojos que hemos utilizado en la infusión. Cerramos esos paquetitos y mandamos estas bananas al horno moderado por unos 3-5 minutos aproximadamente. Pasado este tiempo las retiramos, abrimos y te quedan unas bananas súper blandas, riquísimas, todas embebidas con la infusión del fruto rojo y además con toda esa salsa que hemos preparado con la manteca, el limón, el azúcar y hemos agregado los frutos rojos. Realmente es una receta muy fácil de preparar y quedan muy ricas. También yo las he preparado con un té negro con chocolate. Entonces preparamos el té negro, como ustedes ya saben, ¿sí? Para esos 200 centímetros cúbicos necesitamos 4 gramos de té negro porque estamos cocinando. El agua a 95 grados, dejamos infusionar 3 minutos, retiramos el té que hemos usado y mezclamos ese té que hemos preparado, negro, con chocolate, ¿sí? Lo vamos a mezclar con el jugo de limón, con la manteca, con el azúcar, preparamos esa salsita, bañamos las bananas con esa salsa, y si se animan, le pueden echar a la banana por encima cada una las hebras del té junto con el chocolate que formaba parte de ese blend. Y ahí mandamos al horno igual, 5 o 3 minutos, y retiramos. ¿Sí? Recuerden que todo lo que es hebras de té y todo lo que se utiliza en el blend es comestible, así que no hay ningún tipo de problema. Y son bananas muy ricas realmente. Ahora les propongo ¿cómo se llama? Que les había dicho, unas hamburguesas. Unas hamburguesas muy ricas para preparar, pero con un té negro con especias. Un té negro con especias. Necesitamos para preparar estas hamburguesas 2 puerros. Todo es para 3/4 kilos de carne picada, ¿sí? Más o menos. La receta es para 3/4 kilos de carne picada, ¿sí? Después vayan viendo las proporciones si usan más o menos carne. Necesitamos 2 puerros, necesitamos una cucharada de aceite de oliva, necesitamos 4 gramos de té negro. Yo uso siempre uno bien especiado, un masala chai del té negro. Necesitamos 200 centímetros cúbicos de agua para esos 4 gramos de hebras. Bueno, 3/4 kilos de carne picada que les comenté. 2 dientes de ajo. A mí me gusta el ajo, le suelo agregar, se lo pueden sacar si no quieren. Una cucharada de perejil picado. Una cucharadita chiquita de azúcar. Y almidón de maíz lo tenemos que tener ahí porque en algún momento si lo necesitamos, lo agregamos. ¿Sí? Repito rápido, 2 puerros, una cucharada de aceite de oliva, un saquito de... No, perdón, un saquito no. 4 gramos de té negro. 4 gramos de té negro, el masala chai fundamental. 200 centímetros cúbicos de agua, 3/4 kilos de carne, 2 dientes de ajo, una cucharada de perejil picado, una cucharadita de azúcar, almidón de maíz. Y esta receta es también muy, pero muy fácil. Les voy diciendo. Primero preparamos el té negro, como ya sabemos. 95 grados el agua, 3 minutos de infusión. Pasado ese tiempo, retiramos.
Pasado ese tiempo lo retiramos y ya tenemos el té preparado. Pero guardamos las hebras y guardamos las especias. Entonces, ahora vamos a mezclar la carne, vamos a mezclar esa carne picada con los puerros bien picaditos. Le vamos a agregar esa cucharadita de azúcar a esa mezcla de carne picada con puerros. Vamos a agregar los ajos, también bien picaditos. Vamos a salpimentar todo esto. Y ahí vamos a incorporar el té que hemos preparado. Vamos a incorporar esos 200 centímetros cúbicos de té que hemos preparado. Y ahí sí vamos a agregar el almidón de maíz para lograr la consistencia bien, porque hemos agregado un líquido, el té. Vamos a agregar el almidón de maíz para lograr esa consistencia para poder armar nuestras hamburguesas. Entonces, ojo, agregamos de a poco, ¿no? Hasta lograr esa consistencia de hamburguesas. Entonces, también yo lo que agrego en este momento son las hebras del té que hemos usado con las especias de ese té. Entonces me va a quedar una hamburguesa no solamente preparado con la infusión, con el líquido, sino también con la textura de esas hebras junto con las especias, ¿no? Y con toda esta mezcla formamos las hamburguesas y las cocinamos en una plancha bien caliente. Y ya está. Si querés la pintás a la plancha con un poco de aceite de oliva y tenés unas hamburguesas preparadas con un té negro masala chai. Realmente son muy ricas y es una forma de comer hamburguesas condimentadas con este té negro con todas las especias que tiene. Así que bueno, de esas hay cantidad de recetas que bueno, a lo largo del curso les voy a ir dando algunas más. ¿Pudieron anotar bien todo? ¿Sí? Buenísimo. Bueno, vamos a comenzar a hablar de los diferentes tés que existen en el mundo que se conocen, como por ejemplo el English Breakfast. Yo les comenté de este English Breakfast, que es un té negro, es un blend porque se mezclan dos té negros, es uno de los blends más exitosos en el mundo, más afamados en el mundo, que justamente yo les había comentado, es una mezcla del té negro de Assam, de la India, de Assam, con té negro de Ceilán, que es una isla, la isla del té se la conoce. Ceilán se escribe C-E-Y-L-O-N, Ceilán. La O se pronuncia Ceilán. ¿Sí? Y tiene unas notas de cata muy interesantes, porque son dos té negros de muy buena calidad, son dos té negros bien finos, ¿sí? Se usa mucho en el desayuno este té, por la presencia de teína que tiene, ¿sí? Y además, como tiene muchos taninos, porque estamos hablando de dos té negros muy fuertes, se acompañan habitualmente con estos desayunos que tienen panceta, huevo revuelto, o si preparás una tostada con panceta o con huevo revuelto, queda muy bien porque es un té que al tener tantos taninos me va a limpiar toda esa grasitud de los huevos revueltos y de la panceta, por ejemplo. Y es un té que da mucha vitalidad a lo largo de toda la mañana, pasado el mediodía, justamente por la teína tan fuerte que tiene en presencia de dos té negros importantes. Y esta teína, nuestro organismo, como yo les comenté, la absorbe mucho más lentamente que la cafeína. Entonces el té te prolonga, digamos, esa vitalidad, mientras que el café te da un shock de cafeína en ese momento. Bueno, en boca, les cuento, en boca este té es bastante astringente. ¿Por qué? Por los taninos. Entonces se puede preparar como un té con leche, pero de la forma que yo les comenté. ¿Sí? Cuando yo hablo de preparación de té con leche, siempre hago mención al té negro. El té verde nunca se prepara con leche, el té blanco tampoco, el té rojo tampoco, los ahumados tampoco. Generalmente es meramente el té negro, que es el que más taninos tiene y más astringencia. ¿Sí? Entonces ténganlo en cuenta. En boca va a tener muchos sabores a malta y a roble este té. Es realmente muy estructurado, mucha malta y mucho roble. Es un té bastante seco, muy seco, y bastante ferroso. Es de carácter muy fuerte. Cuando degustamos estos tés,
los que hacemos degustaciones de té decimos en terminología que es un té fuerte en cuanto a su carácter, ¿sí? Y como les dije, que se puede acompañar tanto solo, se puede preparar solo como con leche. ¿Mm? Así que bueno, después está el Earl Grey. Ustedes seguramente lo han escuchado nombrar a este té, se escribe les digo cómo se escribe, E-A-R-L, E-A-R-L, y después aparte G-R-E-Y, Earl Grey. Este té tiene este nombre por un primer ministro de Inglaterra que se llamó Charles Grey, por eso se llama Grey el té, que realmente no fue un ministro muy conocido en Inglaterra, pero hoy se lo conoce, o sea, no hizo muchas cosas como primer ministro para el país, pero se lo conoce hoy en toda Inglaterra por este té. Dicen los libros de historia que lo mejor que hizo durante su gobierno fue el haberse robado una muestra de este té de China, porque en China, cuando él iba como primer ministro, un emperador le invitó con una taza de té y le gustó mucho el té. Entonces le pidió una muestra de té, y obviamente los chinos en obsequio le dieron una muestra de té, que era un té negro, difícil en China, porque en China casi todos son té verdes, pero era un té negro con aceite de bergamota, que la bergamota es un cítrico cantonés. Entonces Charles Grey se lo llevó a Inglaterra. Inglaterra tenía sus colonias en la India, por lo cual tenía té negro. Entonces hizo una versión de este té y lo empezaron a comercializar en todo el Reino Unido. ¿Sí? Es un té negro, como les digo, que meramente lo que tiene es el agregado de aceite de bergamota. Nada más que eso. Es originario, como yo les dije recién, de China, de una región en China que se llama Kemun, con K. K-E-M-M-U-N, Kemun. Es una región de China, que es la única región en China que se dedica a lo que es la elaboración de té negro, porque como les dije, los chinos generalmente es todo té verde, ¿sí? Bueno, y ahí entonces este hombre mezcló desde la India con tés de Ceilán, que también era colonia de Inglaterra, y le agregaron el aceite de bergamota. Es un té realmente muy aromático, no sé si lo han probado, es muy rico, muy rico. En boca es muy aterciopelado, es muy sedoso, así como yo les describo muchas veces los vinos en las clases de vinos, y tiene obviamente ese gusto bien cítrico del aceite de la bergamota. Yo les digo, la mejor combinación para la mejor... Uy, perdón, ¿ahí me escuchan? ¿Sí? La mejor combinación para maridar este té es el cheesecake, la torta de queso. Para los que trabajen en un restaurante, en una casa de té o vendan este té, realmente la combinación del Earl Grey con el cheesecake queda espectacular. Y también con quesos muy suaves. Con quesos muy suaves y con quesos cremosos. Yo les diría que en cualquier restaurante o en cualquier casa de té, si tenemos un Earl Grey, tenemos que tener un cheesecake para poder recomendar este maridaje. Realmente queda muy, pero muy rico. Bueno, otro té muy conocido es el Lapsang, que les dije yo, Lapsang, como suena, L-A-P-S-A-N-G, Lapsang Souchong, tal cual como suena, S-O-U-C-H-O-U-G, Lapsang Souchong. Es un té, les diría que también es un té de los más famosos de China, también es un té negro, se elabora en las montañas de Fujian, en la China. Fujian se escribe con J, es en el norte de las montañas de Fujian. Es un té muy ahumado, que, ¿se acuerdan cuando hablábamos del proceso del secado final, cuando se está fermentando ya y quiero cortar la fermentación del té negro? Esa corte de fermentación se hace con madera de pino blanco, que creo que les había comentado yo. Y es un té muy conocido en el mundo también, porque es un té que se cultiva a unos 3.500 a 5.000 metros de altura sobre el nivel del mar, en las montañas de Fujian. Es uno de los tés que a mayor altura se cosecha y se cría, digamos.
En boca tiene muy buen cuerpo, como todo té negro, mucho carácter realmente, y tiene algunas notas a caramelo. El caramelo, ¿vieron que preparamos cuando hacemos un flan? Tiene algunas notas a caramelo. Todas aquellas personas que disfruten, por ejemplo, a mí me gusta mucho el whisky, y a quienes les guste también los habanos, generalmente los amantes de los habanos y del whisky tienden a ir a este tipo de té también por este ahumado que tiene tan importante y por estos caramelos y esta malta y este roble que está tan presente en este té. Y va muy bien con quesos bien pero bien salados y quesos ahumados. Yo ahora les voy a decir algo que es un pecado acá para la República Argentina, porque nosotros generalmente las picadas las acompañamos con vino. Pero una buena picada de quesos ahumados y de fiambres ahumados con el Lapsang Souchong como té para tomar es una delicia también. Obviamente nunca lo van a terminar de probar porque siempre van a terminar eligiendo el vino, pero también es una buena opción. Y en China se utiliza, ustedes saben que en China ahora están empezando a tomar bastante vino, pero habitualmente siempre son de comer con té. Una de mis hermanas vivió muchísimos años en Singapur y tuve la posibilidad de ir a visitarla varias veces y me impresionaba eso, que almorzaban y cenaban con té. Era una costumbre. Y este té, el Lapsang Souchong, se utiliza mucho para cenas muy abundantes y cenas muy especiadas ahí en China. También se acompaña en lo que es la cena, digamos. Así que bueno, y es un té que yo les di una receta la clase pasada, si no recuerdo mal, de una carne, que alguien me mandó un WhatsApp, no recuerdo quién fue, y yo le comenté que yo hago mucho esa receta de carne con una colita de cuadril, que queda muy, pero muy, muy rico. Así que bueno, realmente es un té interesante para que prueben, para que prueben. También quiero comentarles que existe un té que se llama sencha, con S, S-E-N-C-H-A, sencha. Es un té verde, es un té verde. Es un té verde que tiene un color amarillo, es té verde, pero tiene un color amarillo muy distintivo y tiene un aroma muy particular. Tiene aromas a verduras, a espárragos. Es un té que es muy popular en Japón, y cuando preparan cualquier receta con espárragos, acompañan con este té, con el sencha. Es un té, por ejemplo, que a la hora del té muchas veces se recomienda si hay algún tipo de salado preparado con espárragos, alguna tarta, por ejemplo. Una tarta de espárragos con este té queda muy, pero muy bien. Si no estamos acostumbrados, al principio es bastante complicado este té, pero realmente es muy, pero muy rico. Y después está el matcha, que yo les comenté, que es este té que es en forma de polvo, es un té verde, que es sumamente amargo, muy pero muy amargo. ¿Mm? El matcha, recuerden que es M-A-T-C-H-A, matcha. Bueno, después les voy a hablar de otros blends, para no estar toda la clase hablando de blends. En la próxima, los tés de Ceilán, les voy a comentar que se cosechan a diferentes alturas de la montaña. Bueno, el té de Darjeeling, deben haber escuchado el té de Darjeeling. El té de Darjeeling es el té negro más fino que hay en el mundo. Así como cuando hablamos de vinos espumantes o de champagne, siempre hacemos referencia al champagne francés como el mejor champagne del mundo. Bueno, el té negro de Darjeeling es el té negro más exquisito y más refinado que hay en el mundo. El viernes que viene vamos a profundizar en este tema, ¿sí? Ahora les quiero hablar de los polifenoles. El té tiene polifenoles, ¿sí? Que tienen esta función tan importante que es la función antioxidante. El té, dentro de este grupo de polifenoles, y no quiero entrar mucho en detalle porque si no es mucho químico y se torna aburrido, pero sí quiero que sepan que dentro del grupo de la familia de los polifenoles tenemos por un lado a los taninos, que ya los conocemos, y también tenemos a los flavonoides, con B corta, flavonoides. El té tiene estos polifenoles que se dividen en estos dos grupos, flavonoides y taninos, ¿sí? Que son los responsables
justamente de la astringencia, que son los responsables de ese sabor amargo. Pero si preparamos bien el té, como yo les vengo preparando, y sabemos acompañarlo bien con algún plato que lo maride, ese amargor del té se va diluyendo justamente con una correcta preparación y con algo que acompañe bien al té. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que me quieran hacer hasta ahora de lo que hemos visto para que me manden por el chat? Me voy a fijar si tengo algún WhatsApp que me mandaban a veces algo. Ve, ¿cuánto tiempo, perdón, de cocción? Ah, perdón, Josefina. Josefina me preguntó cuánto tiempo de cocción. ¿A qué receta, Josefina, estabas haciéndote mención? Escribime por el chat o por el WhatsApp. ¿Está Josefina? Ah, era de las bananas. Acordate, Josefina, las bananas no muy maduras, y más o menos unos 5 minutos a un horno moderado. A un horno moderado. Yo habitualmente la saco un minuto antes para que no se pase mucho, 4 minutos, pero la receta, si la haces a 5 en un horno moderado, está bien. ¿Eh? Y después, ¿qué tortas, me pregunta Betty, se pueden servir con té verde, rojo y blanco? Bueno, con té blanco, Betty, te diría que nada. El té blanco es un té que tiene que ser degustado por sí solo, porque es un té que cuando yo lo tengo en boca es muy soso, es muy aburrido. En aromas también es muy aburrido. Lo interesante del té blanco es que tiene muchas vitaminas, muchos minerales y muchos antioxidantes y no tiene teína. O sea, es un té, yo diría, para degustar solo. Yo hace poquitito no, el año pasado estuve en Santiago de Chile y encontré, si me esperan un minuto, voy a buscar un té blanco que tengo para mostrarles la marca, por si están en Santiago de Chile. Un minuto. Esta es una marca que está en Chile, en Santiago, supongo que también en Osorno, que se llama Adagio Tés. Son tés realmente muy, pero muy ricos. Chile no tiene producción de té. Lo que hace esta empresa, compra tés del mundo y hace los blends. Este es un blanco chai, es decir, es un blanco con especias. Yo lo compré porque era algo muy raro, porque yo les digo, el té blanco es muy delicado, es muy suave, y jamás me lo imaginé blendeado con especias. Y realmente me sorprendió. Es una delicia, es una delicia. Es un té blanco que tiene jengibre, que tiene lemongrass, que tiene canela, tiene ananá, tiene clavo de olor, tiene coco deshidratado, tiene cardamomo, tiene pimienta y tiene manzana y canela, que les dije. Así que imagínense, realmente lo compré porque me pareció algo muy, muy raro para un té blanco. Y realmente es delicioso, delicioso. Pero generalmente el té blanco se toma solo, sin ningún tipo de acompañamiento. En cuanto a los té verdes, siempre se acompañan con tortas frutales. Con tortas frutales. ¿Sí? Jamás con una torta de chocolate, jamás con una torta con dulce de leche, siempre los té verdes con tortas frutales, ¿sí? Que tiene que ver justamente con la estructura del té. Y los té verdes se pueden muchas veces blendear, están blendeados con frutas. Tenemos té verde con manzana, tenemos diferentes blends, y siempre con algo frutal, algo así ligero y fresco. Jamás un té verde con una torta de chocolate, por ejemplo. Yo me acuerdo hace muchísimos años, una vez hablaba con mi madre, yo estaba ahí en La Angostura, estaba trabajando en un hotel correntoso, y una vez me llama mi madre y me comenta, nada, conversación madre-hijo, me dice que se sentía mal, que le dolía la panza, y yo le pregunté qué comiste. Me dice, no, nada, fui a tomar el té con mis amigas. ¿Y qué comiste? Me dice, no, un té verde con frutas, que vos sabés que me encanta. ¿Y con qué torta? Con una torta de chocolate, me dijo. Chocolate con dulce de leche y cobertura de chocolate. Digo, mamá, mataste el hígado, porque es una combinación que es una bomba atómica. Jamás podés combinar un té verde con una torta
que tenga esa estructura de chocolate y dulce de leche. Así que las tortas verdes, Betty, siempre con tortas con frutas, ¿sí? Y tiene que ver mucho cómo está el blend, vuelvo a repetir, hay que ver el tema de cómo está compuesto ese blend. La próxima clase, el próximo viernes, tanto a la gente que cursa el de vinos como ustedes, de té, les voy a dar un secreto de cómo ir analizando al vino o al té para ir viendo con qué puedo acompañarlo, con qué lo puedo acompañar mejor. ¿Sí? Faltan 10 minutos para que se vuelva a cortar. ¿Me quieren hacer alguna pregunta de lo que hemos visto el día de hoy? ¿Tienen alguna consulta? Escríbanme o al WhatsApp o por abajo por el chat. ¿Nada? ¿Todo clarísimo? Bueno, tenemos 5 minutos. En esos 5 minutos, antes que se corte, si les parece, les voy a dar algunos conceptos prácticos de cómo usar el té en otras cuestiones que no tienen nada que ver con la infusión y no tienen nada que ver con la cocina. ¿Sí? Primero, obviamente el té lo pueden usar el mismo día, esto sí les quiero decir, lo pueden usar el mismo día hasta 3 infusiones. Es decir, si a la mañana te preparaste un té, no tires esas hebras, guardalas, porque al mediodía podés volver a utilizar esas hebras que ya están infusionadas. El único secreto es que como ya fueron infusionadas, no tengo que, si son 3 minutos de infusión, en la segunda toma, la infusión va a ser de 1 minuto y medio. ¿Por qué? Porque la hebra ya se abrió, porque ya se ha infusionado ese blend. Entonces al mediodía puedo utilizar esa misma hebra para no tirarla, ya que estamos en épocas de ahorro, ¿sí? Pero en vez de infusionarlo 3 minutos, si es un té en hebras, lo infusiono 1 minuto y medio. Y a la tarde, si quiero, también lo puedo volver a utilizar 1 minuto y medio. ¿Sí? En esa tercera infusión. Obviamente que van a ver que el tercer té a lo mejor es más suavecito, pero lo puedo utilizar. Y después las hebras de té son ideales para las plantas. Las hojas verdes en particular se agregan muchísimo cuando estoy regando. Si estoy regando las plantas, puedo agregar hebras verdes ya infusionadas y ahí le estamos dando cantidad de nutrientes a la planta, ¿sí? Como abono. Estamos hablando de té verde y sin ningún tipo de blend, ¿no? Cuando hablo de té verde puro. Y ustedes saben, las mujeres lo deben saber seguro a esto, también los hombres a lo mejor, que es un pigmento totalmente natural. Totalmente natural. El té sirve mucho para teñir telas de algodón. Entonces podemos reservar las hebras de té que hayamos utilizado para hacer tinturas en telas de algodón. ¿Sí? Esto también se puede usar. Y se usa mucho, ¿saben para qué también? Para limpiar pisos de madera. Cuando tenemos pisos de parqué, el té usado es buenísimo para limpiar los pisos de madera. Tenés que poner en 1 litro de agua, 2 tazas de té en hebras que ya hemos usado. Recuerden que estamos hablando de té verde, ¿no? Entonces, en 1 litro de agua, hervimos 2 tazas de té en hebras que ya hemos usado. Y entonces, una vez que dejamos que se enfríe eso que hemos preparado, pasamos ese líquido, ¿sí? Por un colador para que saquen las hebras, obviamente, me queda el líquido nada más, y le vamos a agregar 4 litros de agua. O sea, 1 litro de agua y 2 tazas de té en hebras, ¿sí? Lo calentamos. Después de calentarlo, le sacamos las hebras y le agregamos 4 litros de agua. Y con eso podemos limpiar los pisos de madera. Si no me creen mucho, no hagan la prueba en la totalidad del living, ¿sí? Hagan la prueba en un pedacito de madera a ver cómo les queda, pero les puedo asegurar que sirve. Sirve para realmente sacar todo lo viejo que tenga la madera siempre y cuando no esté plastificada, ¿no? Así que ténganlo en cuenta. Bueno, y en la próxima clase también les voy a decir cómo limpiar alfombras con té. Cómo limpiar alfombras con té que ya hemos usado también. Porque todo se recicla en la casa, ¿sí? Todo lo que usamos lo volvemos a usar y de esa forma ahorramos. Bueno,
Ya está casi por cortarse esto, así que si tienen alguna duda, escríbanme por aquí, si no por el WhatsApp, y el viernes próximo les voy a comentar cómo armamos una carta de té, cómo se arma una carta de té para un restaurante, o para una casa de té, o para un comercio, y vamos a hablar de algunas regiones del té, vamos a hablar de la India, de algunas regiones de la India como Assam, como Darjeeling, como Nilgiri, vamos a hablar de China, de Taiwán, les voy a contar de cada uno de estos países productores del té, en qué país se da mejor cada una de las distintas variedades. ¿Sí? Así que bueno, y vamos a hablar también un poco de lo que es el low tea y lo que es el high tea, ¿sí? En inglés, y vamos a hablar un poco, cuando hablamos del high tea, vamos a hablar un poco de lo que se conoce también como ese té cena, cómo prepararlo y cómo podemos también preparar un té cena con un buen té y acompañar con comida, ¿sí? Con picadas. Yo me acuerdo de Temático, cuando Temático estaba ya en la Angostura, que en su propuesta de té tenía un té cena, que era muy interesante. Así que vamos a hablar un poco de todo eso y de algunos otros blends bastante afamados. Bueno, si no tienen ninguna consulta, yo los saludo, porque esto ya se está por cortar, así no se corta sin saludarlos. Que tengan un buen fin de semana, cuídense mucho. Me pueden contactar por el WhatsApp y el viernes que viene nos volvemos a encontrar a las 4 de la tarde para el tercer encuentro, ¿sí? Les mando un saludo grande, cuídense. Ah, y feliz día a la Angostura, que hoy es el aniversario. Así que feliz día a nuestro pueblo tan querido. Chao.